González, soy alumna del primer año del profesorado de Historia. Estoy realizando el segundo parcial de Prehistoria y Arqueología del Mundo y América. Dentro de la consigna de este parcial consistía en elegir una temática de las sociedades precolombinas, y el tema que yo voy a elegir es la educación de estas sociedades, ¿sí? Estas sociedades existieron en nuestro continente americano, ¿sí? Fueron grandes civilizaciones que se desarrollaron dentro del siglo XIII y XV, ¿sí? Estas sociedades fueron muy complejas, tenían un sistema organizado social y político, también el desarrollo de su economía también les permitió la subsistencia. Por supuesto que para mí es importante hablar de la educación, porque esto también, la educación es un proceso por el cual también permite el desarrollo de estas civilizaciones, y por la lectura que he realizado y la investigación que también obtenido desde internet, me he dado cuenta o he conocido que estas civilizaciones tenían un gran conocimiento en la arquitectura, en la astronomía, en la medicina. Por supuesto que también desarrollaron un sistema complejo de escritura, de signos, ¿sí? También descubrieron el signo cero. Bueno, esto voy a ir desarrollando más adelante, pero bueno, yo creo que existió un complejo proceso de educación en estas civilizaciones que ha permitido también su desarrollo, y que inclusive hasta el día de hoy nos podemos conocerlas. Pero, ¿qué es la educación? Según Pérez Porto, supone que la educación es un proceso en el cual los individuos asimilan y aprenden conocimientos. De esta manera podemos comprender el porqué de estas civilizaciones tuvieron un gran desarrollo y esplendor. Cuando llegaron los conquistadores en el año 1519 a la ciudad de Tenochtitlán, que era la capital del Imperio Azteca, se encontraron con que había más de 150.000 habitantes. En esa época inclusive había más habitantes que en algunas regiones de Europa. Esta ciudad estaba organizada por distintos sectores, ¿sí? Y uno de estos sectores era la escuela para sacerdotes. Existía una especie de educación pública tanto para los varones nobles como para los plebeyos. Se ponía énfasis en la educación militar y obedecían a normas religiosas. A los niños nobles se los educaba también para que ocupen luego puestos administrativos, para el sacerdocio o para obviamente para la guerra. Consistía en una educación rigurosa, y esta terminaba alrededor de los 20-22 años aproximadamente, cuando estos iniciaban la vida adulta. En cuanto a las mujeres, estas asistían a escuelas de sacerdotistas, en donde además de una educación religiosa, también se les enseñaba el arte textil y el arte del plumerío. En cuanto a su escritura, utilizaban un sistema pictográfico al que incorporaban elementos fonéticos para formar alguna palabra, y esta tenía el significado en función del objeto al que querían representar. Además, utilizaban para su escritura elementos de la corteza de la naturaleza. Sus escritos se basaban en dibujos y signos descriptivos de marcado corte religioso, llamado códices. A diferencia de los aztecas, que educaban exclusivamente para formar guerreros, los mayas tenían una educación integral y abarcaba el aprendizaje tanto de las artes como de las ciencias. Esta civilización, que se ubicó en los bosques tropicales de Mesoamérica, en la península de Yucatán, creó un sistema educativo en el cual se enseñaba la ciencia, la teosofía, que era la enseñanza de la religión y de lo místico. También enseñaban conocimientos sobre la naturaleza, sobre las matemáticas,
sobre las costumbres y sobre la astronomía. La astronomía cumplía un papel fundamental porque ellos necesitaban tener precisión en los meses que llovía justamente para poder controlar todo lo que era su producción, su agricultura y demás. Por lo tanto, la enseñanza de la astronomía era básicamente para pronosticar el pronóstico de los meses lluviosos. A los niños también se les enseñaba a leer y escribir y al respeto por las personas adultas y por los dioses. También tenían un sistema de escritura de más de 700 signos, y desarrollaron un extraordinario lenguaje gráfico, el de los glifos, apto para expresar cualquier tipo de pensamiento. Los mayas también inventaron un calendario solar de 365 días y uno lunar de 295 días. Otra de las invenciones revolucionarias de los mayas fue la invención del número cero. Esto fue algo realmente novedoso, inclusive para las culturas europeas y, por supuesto, para la ciencia. Por otro lado, tenemos a la civilización inca. Este imperio, situado en el sur de América, consolidaban un poderoso estado, no solo por su extraordinaria capacidad organizativa, sino porque también sintetizaron y difundieron conocimientos artísticos, científicos y técnicos. A diferencia entonces de los aztecas, quienes preparaban o educaban a sus ciudadanos para formarlos para que sean guerreros, y los mayas, que tenían una educación integral, es decir, que educaban en base a conocimientos científicos y enseñaban a leer y escribir, los incas podemos decir que tenían una educación destinada para la élite, ya que la educación se basaba en tareas gubernamentales, es decir, educaban a estos niños a partir de los 12 años de edad y los preparaban para que luego sean los futuros gobernantes. La educación duraba 4 años, así que podemos decir que los incas tenían una educación clasista. La educación inca se dividía entonces en dos grupos: la educación para los niños ricos o de los nobles y para la educación de los niños pobres. Para la educación de los niños pobres se impartía conocimientos o habilidades de sus antepasados, es decir, conocimientos cotidianos, mientras que para los niños de los nobles o los ricos tenían una educación planificada, o sea, organizada, planificada y sistemática, porque se pretendía educar a estos niños para que asuman funciones gubernamentales o también para ser sacerdotes, ¿sí? O sea que ellos tenían la función de ser la autoridad o dirigir al pueblo en un futuro. Por eso es que tenían una educación más organizada y planificada. Y se los educaba a partir de los 12 años hasta que terminaran la adolescencia. Bueno, eso ha sido una comparación entre estas tres civilizaciones que formaron o que pertenecieron a nuestro continente americano sobre la educación, ¿sí? Aquí vemos cómo la educación es fundamental para el progreso de cualquier civilización, es fundamental para adquirir conocimientos. En la actualidad se pretende justamente desarrollar una autonomía, un pensamiento crítico en los alumnos, y por eso es fundamental que se conozca cómo la educación ha tenido diferentes significados, ¿sí?, a lo largo de todos los años de la historia, ¿sí? Vemos entonces cómo los aztecas, la función de la educación de los aztecas era preparar a los guerreros, básicamente porque su contexto era defender a su pueblo. Vemos también a los mayas, como ellos pretendían una educación integral, que no es muy lejos de la que tenemos hoy en día. Se pretende esta educación fomentar en los alumnos. Y también tenemos la educación de los incas, que era una educación más clasista, podemos decir porque había una educación distinguida para ricos y para pobres. Si nos ponemos a pensar en la actualidad, también tenemos una educación privada y tenemos una educación pública. Así que vemos entonces cómo esto se va, no sé si repitiendo no sería la palabra, pero bueno, es lindo conocer a la historia de lo que vivieron en nuestro territorio para ver también cómo repercutió en la educación de nuestros días. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias.